arquitecta, egresada del Instituto Tecnológico de Colima, y poco después me fui a hacer una maestría al extranjero en evaluación de política pública. Y desde aproximadamente 1994, que son ya 27 años, me he dedicado a hacer temas de gestión urbana, diseño de ciudades, movilidad, gestión ambiental como carrera profesional. Y después de la maestría regresé a Colima y fui parte del equipo fundador del Instituto de Planeación para el municipio de Colima, uno de los primeros en México. Y esa tarea fue la que me llevó a la función pública. Trabajé ahí varios años, hicimos un instituto muy exitoso, del cual todavía me siento muy orgullosa de lo que se ha hecho y de lo que representa para todo México. Y después me fui a trabajar a una organización internacional en donde conocí los temas de movilidad y transporte más a detalle. Ahí no solamente trabajamos con ciudades mexicanas, sino también con ciudades latinoamericanas y de un poco más allá del charco. Elogio en boca propia es vituperio, pero yo creo que sí puedo decir, con experiencia en el extranjero, en el sector público, sector privado, pues tu trayectoria profesional es exitosa. ¿Cuáles serán los elementos clave para que Gisela sea quien hoy es? Bueno, mira, yo vengo de una familia que no tenía muchos recursos y yo sabía que para poder avanzar en mi carrera profesional tenía que dar lo mejor de mí. Entonces siempre fui de las que sacaban las mejores calificaciones. Creo que esa capacidad de entender que las familias vienen de dificultades y que lo que se requiere para que puedan ir avanzando me ha sensibilizado en muchos temas, ¿no? El sueño de todo arquitecto y arquitecta es ver las grandes obras de arte y yo no quería perderme la posibilidad de ver las obras de arte en los museos, ¿no? Y fue eso que me llevó a ver, quería yo ver directamente estas construcciones, quería ver la historia que yo había leído de frente. Irónicamente, lograr una beca del gobierno italiano que te pagaban toda la manutención y la matrícula de la universidad era mucho más barato que irme a estudiar una maestría a Guadalajara o a la Ciudad de México. Y lo que hice fue pues, ponerme a estudiar italiano para poder obtener esa beca. Estudié, aprendí y logré esa beca y el gobierno italiano pagó todos mis estudios de maestría. Y en ese momento a mí me permitió también por dificultades económicas, por no poder quedarme en la ciudad donde yo vivía durante el verano, hice mi maestría o mi tesis de maestría en África, porque me salía más económico vivir en África que seguir viviendo ahí porque yo no podía regresar todavía a México. Y esa experiencia en África fue algo que me marcó y cambió por completo el modo en que yo veía la profesión que yo había decidido que me quería dedicar. Me marcó porque entendí que el gobierno tiene que ser muy responsable en la gestión de la expectativa contra la realidad. Esa distancia es lo que nosotros llamamos la decepción. Y como gobierno tienes que ser muy responsable en manejar eso, porque si no, construyes una sociedad frustrada en no poder avanzar. Yo venía de varios años de trabajar temas de transporte, de movilidad, asesorando a otros gobiernos para implementar esas políticas. Tener de frente la oportunidad de ser tú la líder para implementar, diseñar esas políticas para tu casa, para tu estado, para cambiarle la vida a tu gente, era una decisión que no tenía mucho que pensarse. Y yo tomé esa oportunidad, pero la tomé convencida de que esa transformación se iba a poder hacer. Y creo que eso fue lo que nos fue desilusionando poco a poco. Sí empezamos muy fuerte, creo que la implementación y la aprobación de la ley de movilidad fue todavía en ese impulso, pero yo también tengo convicciones muy claras con respecto al trabajo honesto, al combate a la corrupción, a ser franca con la gente sobre lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Y ahí es donde empezamos a encontrar barreras para poder seguir implementando una nube de desconfianza, de pensar que yo actuaba como otros funcionarios que decían, si vas a hacer esto seguramente es porque algo te estás robando y no estás compartiendo lo que te estás robando. Y yo no era así y creo que esas dificultades se fueron acumulando, se fue acumulando también la violencia que se recibía justamente por esta rectitud que yo mostraba al respecto, por enfrentarme directamente a los sectores que teníamos que cambiar. Mira, yo digo que todas las mujeres, independientemente de la jerarquía de poder que tengamos, no importa qué tan alto vayamos, siempre vamos a vivir violencia, siempre se nos va a tratar como personas de segunda. Y yo eso lo viví en la Secretaría de Movilidad. Entonces, yo me fui dando cuenta de la importancia de tener una perspectiva de género y de que una mujer estuviera al frente para eliminar esas barreras, al menos para quienes tenían esas necesidades. Y bueno,
desde mi experiencia también en la administración, la violencia que sufría constantemente y sobre todo ese estereotipo de tú no puedes hacer política porque no sabes negociar con hombres, fue lo que me llevó a pensar que este tema es transversal, es indispensable y que se tiene que pensar para todos los niveles de la política. Entonces tienes razón, de dejar de hablar de movilidad, empecé a hablar de movilidad y género, de hablar de desarrollo urbano, empecé a hablar de desarrollo urbano también con perspectiva de género, de traer la visión de las ciudades, de las mujeres a las ciudades y a la política pública en general. Me empecé a formar en feminismo y ahora entiendo cuál es la importancia justamente de traer las voces de las mujeres a la toma de decisiones.